En la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿pasa a vosotros, hermanos? Siéntanse contentos porque hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de escuchar de su bendita palabra. El título de este tema es El poder de la palabra de nuestro Dios. Los invito a abrir sus sagradas escrituras en Salmos, capítulo 16. Del versículo 7 al versículo 9. Salmos capítulo 16, del versículo 7 al versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios: Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseñan mis riñones. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Hermanos, a mí siempre me gusta empezar con un texto de reflexión para cada uno de nosotros. Este pensamiento del rey David, ¿verdad? Este sentir, hablaba de su condición, ¿verdad?, de adentro de su ser. Hablaba de su ser, ¿verdad?, espiritual. Y él dice, tú me aconsejas, siento que me aconsejas hasta de noche, ¿verdad? Dice, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Dice, aún en las noches me enseñan mis riñones, ¿verdad? Y dice que él siempre buscaba, ¿verdad?, ese guía, ¿verdad? Porque todos, mis hermanos, tenemos planes, tenemos metas, pero es muy importante saber, mis hermanos, que la palabra de nuestro Dios nos ayuda a vivir bien aquí, ¿verdad?, en lo terrenal, ¿verdad? Que también va con nuestras metas que cada uno tiene. Pero la meta que va sobre todas las cosas, mis hermanos, es, ¿verdad?, alcanzar ese grande galardón, ¿verdad? Porque para eso fuimos creados, para honra y gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Y nuestro Dios dio su Hijo para que nosotros también podamos, ¿verdad?, luchar por ese, pues, grande galardón. Vamos a leer, mis hermanos, una historia muy bonita, la cual vamos a aprender en esta tarde, ¿verdad? Este recibimiento del sábado. Lo vamos a encontrar en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 4 al 11, dice así. Segunda de Samuel, capítulo 14, del 4 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey, y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo, oh rey, salva. Y el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy mujer viuda y mi marido es muerto. Y tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo, y uno habiendo quien los desapartiese, hirió el uno al otro y matólo. Y he aquí, toda la parentela se ha levantado contra tu sierva, diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano, a quien él mató. Y quitemos también al heredero, así pagarán el escúa que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Mis hermanos, acá vemos una historia, ¿verdad?, donde dice que esta mujer, ¿verdad?, tiene 2 hijos, ¿verdad? Y dice que ella va ¿con quién? Con el rey. ¿Cómo se llamaba ese rey, mis hermanos? Con el rey David, ¿verdad? Va con el rey David y dice, esto está pasando, uno de mis hijos riñeron, dice, y mató al otro, y pues el rey está ¿para qué? Para hacer juicio, ¿verdad? Y le dice, pues, esta mujer es viuda, ¿verdad? No tiene a su marido, pero solamente tiene a sus 2 hijos, dice, no tengo a mi marido, ya perdí a un hijo, ahora si me quitan al otro hijo, pues voy a quedar, pues, sola, ¿verdad? ¿Quién va a seguir, verdad? Con la simiente, ¿verdad? ¿Quién va a seguir? Y en el 8 dice, entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa, que yo mandaré acerca de ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, que no te tocará más. Dijo ella entonces, ruégote, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios,
que no dejes a los cercanos de la sangre aumentar el daño con destruir a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Amén. Mis hermanos, aquí vemos que, ¿verdad? David dice, si nosotros estudiamos toda la historia del rey David, mis hermanos, vemos que el rey David, ¿verdad? Tuvo fallas, tuvo momentos, ¿verdad? Tuvo pruebas, tuvo pues dificultades, ¿verdad? En su vida, ¿verdad? También llegó a pecar con nuestro Dios, pero sin duda alguna, mis hermanos, David es un gran ejemplo de que él tenía un grande corazón. Si recordamos cuando él estuvo a punto, ¿verdad?, de quitarle la vida al rey Saúl, y mis hermanos, vemos que él, ¿verdad?, le corta su capa y le dice, yo tuve la oportunidad de matarte, ¿verdad?, cuando él estaba dormido. Ahí vemos pero ¿por qué no lo mató el rey David al rey Saúl? Porque sabía que era un ungido ¿de quién? De nuestro Dios. Y todas sus acciones que él venía haciendo nos muestra que él tenía un corazón dispuesto a servir a nuestro Dios. Vemos, mis hermanos, en esta historia que cuando la mujer le cuenta estas cosas, él trata de hacer un buen juicio y dice, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, y le dice, haré que nadie toque a tu hijo, ¿verdad? Porque dice la mujer, falta que la familia cercana, ¿verdad?, lo quiera matar. Entonces el rey le promete, que le dice, ok, nadie va a tocar a tu hijo. Pero después de esto, mis hermanos, esta historia ¿es literal? ¿Es verdad o no? ¿Qué creemos? ¿Sí fue verdad esa historia o no? No, ¿verdad? Esa historia no fue verdad. Hubo un hombre, ¿verdad?, que le dijo a la mujer, ve y cuéntale eso al rey. ¿Quién fue, mis hermanos? Fue Joab, ¿verdad? Dice el 1, y aconteció Joab, hijo de Sarvia, en el 14:1 dice, y aconteció Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey David estaba por Absalón. Envió Joab a Tecoa y tomóla allá como mujer astuta, y díjole, yo te ruego que te enlutes y te vistas de ropas de luto, y no te unjas con óleo, antes sé como mujer que mucho tiempo que trae luto por algún muerto. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí ¿quién manda a esta mujer de Tecoa? Joab, ¿verdad? Lo manda, mis hermanos. Lo manda para hacerle ver al rey David que su hijo, ¿verdad?, era uno de los fugitivos. Si recordamos la historia, ¿quién era el hijo del rey David que era fugitivo en esos tiempos? Absalón, ¿verdad? Dice que él estaba pues alejado, ¿verdad?, del rey David, ¿verdad? Estaba en otras tierras, ¿verdad? Y dice, y esta mujer va y le hace la pregunta, ok, si tú, casi le está diciendo el rey David, si tú tienes un buen corazón, hiciste un buen juicio ahora, ¿por qué no puedes hacer un buen juicio con quién? Con tu hijo. Y si seguimos leyendo la historia, la mujer le empieza a decir como más o menos ya la verdad, y dice, y la mujer dijo, ruégote que hable tu criada, el 12, versículo 12, dice una palabra al Señor el rey. Y él le dijo, habla. Entonces la mujer dijo, por tanto que pues pienses tú otro tanto contra el pueblo de Dios, que hablando el rey esta palabra es como culpado, por cuanto el rey no hace volver ¿a quién? A su fugitivo. ¿Quién es ese fugitivo, mis hermanos? Absalón, ¿verdad? Le está diciendo, se está acercando y le está diciendo una verdad, ¿verdad? Dice el 14, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que arbitra medio, para que su desviado no sea de él excluido. El 15, y que yo he venido ahora para decir esto al rey mi señor, es porque el pueblo me ha puesto miedo, mas tu sierva dijo, hablaré ahora con el rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Mis hermanos, si nosotros seguimos leyendo, el rey David ya se empieza a dar cuenta que en realidad la mujer les está hablando de él. Dice, ¿por qué no haces volver a tu hijo? Tú hiciste un juicio, ahora que yo te planteé un juicio, tú lo hiciste, fuiste justo y lo hiciste. Y prácticamente le está diciendo, ¿por qué no haces eso con tu hijo? Después el rey David, a través de la conversación, él se da cuenta lo que la mujer le quiere decir. Pasamos al versículo 19. Dice, y el rey dijo, ¿no ha sido la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado,
porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Vemos, mis hermanos, que aquí, ¿verdad?, el rey David ya se da cuenta de lo que se le había planteado, de lo que se le había dicho. Y vemos, mis hermanos, que aquí, mis hermanos, recordamos la historia, ¿verdad?, de Absalón con su hermana, ¿verdad?, su hermana Tamar. Dice que si nosotros no vamos a ir a la lectura porque está, ¿verdad?, larga la historia, pero mis hermanos, sí recordamos cuando Absalón, ¿verdad?, abusa, ¿verdad?, de su hermana Tamar, Enoc abusa de Tamar, ¿verdad? Y dice que en esos tiempos, ¿quién es el que se da cuenta que le hacen eso a su hermana? Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Anón se mete, ¿verdad?, abusa de su hermana, dice que alguien se da cuenta. ¿Quién es ese joven que se da cuenta, mis hermanos? Absalón, ¿verdad? Dice que Absalón se da cuenta que a su hermana le hace eso. Y Absalón queda con eso en su cabeza, y le guarda cierto odio, cierto rencor a su hermano. Y vive con eso unos años, ¿verdad? Pero el problema, mis hermanos, de Absalón es que nunca sana. Y esta historia es muy bonita, es muy reflexiva, porque cuando dice la Biblia que Absalón vio eso que le hicieron a su hermana, y él después, ¿verdad?, mata a ¿quién? Mata a Enón, lo mata, y es por eso que él, ¿verdad?, se va de ahí, con el rey David se va. Pero dice, mis hermanos, la Biblia, que el rey David, cuando pasa eso, cuando sabe, ¿verdad?, dice que primero es el rey David, ¿verdad?, dice que primero es, las noticias que le dan es que a varios de sus hijos mataron, pero después llega uno de sus mozos y le dice, no, solamente murió ¿quién? Murió Enón, ¿verdad? Pero, y el rey David sabía lo que había hecho Enón. Pero, mis hermanos, aún con eso, el rey David, mis hermanos, dice que lloró, porque era su hijo. ¿Estuvo bien lo que hizo Enón, mis hermanos? No estuvo bien, ¿verdad? Porque abusó de su hermana, su media hermana Tamar. Pero, mis hermanos, el rey David muestra humanidad, muestra amor, ¿verdad, mis hermanos? Porque aunque alguien se ha encontrado culpable, mis hermanos, ¿verdad, mis hermanos? Uno como padre, ¿verdad?, uno llora por sus hijos. El rey David lo muestra. Y es por esto que estas historias de la Biblia nos enseñan, ¿verdad, mis hermanos?, a actuar en nuestra vida cotidiana. Estos son casos que pasan en la vida real. Son casos que para muchos son difíciles, y más cuando son ignorantes en la palabra de nuestro Dios, pues su vida no la ven con una claridad bien. Por ejemplo, este joven Absalón nunca sanó, siempre tuvo eso en su cabeza de vengarse de su hermano un día, y llegó el momento y lo hace. Prácticamente, literalmente, él no lo mató, pero lo mataron ¿quiénes? Sus mozos, ¿verdad? Pero él siempre vivía con eso en su corazón hasta que ejecutó lo que pensó y lo que estaba en su cabeza, porque él nunca sanó interiormente. Y hay muchas veces, mis hermanos, que en la vida nos pasa eso a nosotros, o nos pasó. Muchas veces hay muchos senos familiares que a veces es bonito ver a un seno familiar que viene a la iglesia, papá, hijos, todo. Pero también hay senos familiares que no son así. Hay senos familiares que el papá no está en casa, solamente la mamá, ¿verdad?, con sus hijos. Hay veces que el papá violenta, ¿verdad?, a la mamá, o viceversa, y siempre en los celos familiares hay problemas. Y los hijos, mis hermanos, queramos o no, quedan con esos traumas, con esos resentimientos, mis hermanos. ¿Cuántos hijos, verdad, dicen, no, yo no le hablo a mi papá porque me dejó? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado esas expresiones? O cuánto yo no hablo con mi mamá porque a mí me dejó, y a mí eso todavía me duele, me ha costado sanar esa parte. O a mí ¿verdad?, o en las parejas, a mí me fueron infieles, yo no puedo perdonar eso, no puedo sanar eso, no me puedo sentir así. En todos los aspectos de nuestra vida, todos hemos sufrido, mis hermanos, y la palabra de nuestro Dios nos ayuda a sanar interiormente, porque si nosotros no sanamos interiormente, vamos a tomar una decisión como la de Absalón, que él quiso hacer venganza, que él se guardó todo eso para su hermano, ¿verdad, mis hermanos? Y siempre tengamos presente, mis hermanos, nuestro Dios, ¿creen que perdone a un asesino? ¿Creen que perdone a un violador? ¿Creen que perdone a alguien que roba? ¿Lo perdona o no lo perdona, mis hermanos? Sí lo perdona si se arrepiente. ¿De qué? De corazón, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que sanar en nuestra vida
tenemos que ayudar a las personas. Hay muchísimas personas allá afuera a las cuales tenemos que ayudar, ¿verdad? Así como alguien a nosotros nos abrió nuestros ojos, ¿verdad? Nos hizo, ¿verdad? Que la luz, ¿verdad? De la palabra de nuestro Dios nos alumbrara, pues así nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Con el prójimo, a ser amorosos, a ser misericordiosos, mis hermanos, ¿verdad? Aquí pues vemos que no, pues no sanó y comete esto, y es por eso que él se vuelve fugitivo, ¿verdad? Después, si seguimos leyendo, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 24, dice: mas el rey dijo, váyase a su casa y no, perdón, el 23, levantóse luego Joab y fue a Jesús y volvió a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvióse a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Dice que el rey, ¿verdad?, al último lo manda a traer. ¿Cuántos años, mis hermanos, estuvo fugitivo Absalón? ¿Verdad? A través de la historia dice que estuvo 3 años. Pero más aparte otros, ¿cuántos años el rey David no lo vio a los ojos a su hijo? 2 años, dice que 2 años no lo vio otra vez. Entonces, si contamos esos 3 años que estuvo fugitivo más 2, 5 años él no había visto, mis hermanos. Porque tal vez, mis hermanos, a veces, ¿verdad?, también para el rey David era difícil, pues, ver su rostro, ¿verdad? Pues sí lo perdonó, pero en cierta manera dice, pues no, ahorita no te quiero ver. Porque yo pienso que dijo, pues, por lo que hiciste, pues, con tu hermano, ¿verdad?, que lo mandaste, pues, a matar. Entonces vemos, mis hermanos, que para muchos es difícil perdonar, ¿verdad? Más cuando la situación, pues es grave, ¿verdad? Como en estos casos. Pero estas historias nos ayudan a ver lo que la gente puede hacer bueno, ¿verdad?, en su vida, lo que puede hacer cuando le pasan momentos, pues, bien difíciles. Dice el 25, y no había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalón, de alabar en gran manera, desde la planta de su pie hasta la mollera, no había en él defecto. Dice, y cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, y por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Vemos, mis hermanos, que aquí, vemos, ¿verdad?, nos habla del físico de Absalón. Pues prácticamente aquí nos está diciendo, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios, que Absalón era un hombre, ¿verdad?, de gran parecer, que tenía su cabello, pues, muy grande. Y vemos, mis hermanos, que dice que después tuvo ¿cuántas hijas? El 27. Y nacieron en Absalón 3 hijas, y una hija que se llamó Tamar, la cual era hermosa de ver, ¿verdad? Ella le puso a su hija el nombre de Tamar, ¿verdad? El nombre de su hermana. Dice el 29. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, mas no quiso venir a él, ni aunque envió por segunda vez quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, bien sabéis las tierras de Joab. Estoy en el 30. Dice junto a Joab, entonces dijo a sus siervos, bien sabéis las tierras de Joab junto a mi lugar, donde tiene sus cebadas, id y pegadles fuego. Y los siervos de Absalón pegaron fuego a las tierras. Dice, levantóse por tanto Joab y vino a Absalón a su casa y díjole, ¿por qué has puesto fuego? Dice, ¿por qué han puesto fuego tus siervos a mis tierras? Y Absalón respondió a Joab, he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, a fin de enviarte yo al rey, a que le dijeses, ¿para qué vine a Jesús? Dice, mejor me fuera estar aún allá. Dice, vea yo ahora la cara del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vemos, mis hermanos, que aún había sanado a Absalón, mis hermanos, con esas acciones que él estaba haciendo. No había sanado, mis hermanos. La actitud de que mandó a traer a Joab una vez y él no quiso ir, la mandó por segunda vez, no quiso ir, y de ahí dijo, ¿sabes qué? Vayan y quemen sus cebadas. Y esa actitud habla de que su interior pues no estaba bien, de que su espiritualidad no estaba bien con nuestro Dios, porque cuando uno tiene esos pensamientos de que quiero las cosas ahora y habla con ese ego, ¿verdad? Habla con ese, pues prácticamente que él quería tener autoridad de todo, ¿verdad? Y pues al mandar a quemar, ¿verdad?, las cebadas, pues vemos que no está bien, ¿verdad? Absalón, dice el 32. Y el Absalón respondió a Joab, dice, he aquí, yo te he enviado por ti diciendo que vinieses acá, a fin de enviarte yo al rey, y que le dijeses para qué viene a Jesús.
mejor me fuera estado allá. Dice, ve ahora la cara del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Dice el 33, vino pues Joab al rey, hizósele saber. Entonces llamó a Absalón, al cual vino el rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Veo, mis hermanos, que aquí, ¿verdad?, se reencuentra el rey David con Absalón, ¿verdad, mis hermanos? Y aquí vemos el grande corazón que tenía el rey David, mis hermanos, porque dice que lo besó, mis hermanos, y lo perdonó. Lo perdona, mis hermanos, lo deja que regrese. Y acá hay algo que otra vez que nos da una enseñanza también bien grande. Cuando Él regresa, mis hermanos, ¿verdad?, todos debemos estar dispuestos a perdonar sin recibir nada a cambio. Todos debemos estar dispuestos a perdonar aunque me traten mal o a que me malvean, ¿verdad, mis hermanos? Todos tenemos que estar dispuestos a eso. Si uno aprende a perdonar de todo corazón, mis hermanos, uno va a ser feliz, uno va a poder tener esa paz interior que solamente Dios la da. Dice, mis hermanos, que, ¿verdad?, el rey David lo perdonó, ¿verdad?, lo vio a la cara y lo besó. Y, mis hermanos, ¿cómo se portó Absalón después? Si nosotros seguimos leyendo la historia, ¿verdad?, dice que Absalón, ¿qué, mis hermanos? Absalón iba ¿contra quién? Contra su propio papá. Contra su propio padre iba, y pues dice que, ¿verdad?, una vez subió contra ellos, pero el ejército de Absalón era un poco más débil, ¿verdad?, que el de su padre, ¿verdad? Pero el rey David dice, cuando iban, mis hermanos, contra Absalón, contra el ejército de Absalón, todavía vemos el amor que David tiene con su hijo Absalón. Y le dice a sus guerrilleros, hey, tengan cuidado ¿con quién? Con Absalón, ¿verdad? Dice, de no tocarlo, ¿verdad? Tengan cuidado con él. Pero, mis hermanos, dice que, ¿verdad?, ¿quién es, mis hermanos, el que dice que por su cabello? Si nosotros leímos antes que tenía una cabellera grande, ¿verdad? La historia nos dice que cuando él iba, ¿verdad?, cuando él iba contra el pueblo de Israel, pero cuando se debilitó el ejército de Absalón, él corrió para atrás, y dice que cuando iba corriendo ya atrás, pues, dice que iba en su caballo, y su caballo pasó ¿por qué? Por un árbol, dice, y se atoró ¿de qué? De su cabello, y dice que quedó colgado, ¿verdad? La historia nos dice que quedó colgado. Ya después vino uno, ¿verdad?, del ejército y no lo quiso matar, porque él dijo, David ha dicho que ¿qué? Que no lo matemos. Pero ¿qué dijo Joab? Sí, tiene que morir, ¿verdad? Y nosotros leemos la historia, mis hermanos, ¿verdad? Joab va y dice que le da 5 flechazos, ¿verdad?, en su cuerpo, ¿verdad? Y después dice que lo acaban de matar los demás. Y después ahí viene otro problema, porque ahora tiene miedo decirle, ¿verdad?, al rey David, ¿sabes qué? Pues matamos a tu hijo. Cuando lo pudieron, ¿qué, mis hermanos? Haber evitado eso, ¿verdad? Porque ya estaba colgado. Entonces Joab, ¿verdad?, le quita la vida y tiene miedo, ¿verdad? Él manda primero a una persona y dile, ¿sabes qué? Sí, dile, siempre sí, dile que sí fuimos nosotros. Pero después dice no. Manda al etíope y dice que le vaya a decir que sí lo hizo él. Pero después, mis hermanos, manda a otra persona y dice, no, ve y dile que no. Y casi van por una carrera. Nosotros recordamos la historia, es muy bonita y interesante. Dice que van y al último, pues el etíope dice la verdad y dice, ¿sabes qué? Pero se la dice en una forma, pues buena. Dice, ¿sabes qué? Dios ha vengado de todos tus, ¿qué? De todos tus enemigos. Y uno de tus enemigos era tu propio, ¿qué? Tu propio hijo. Y vos, mis hermanos, que aquí nuestras acciones nos pueden llevar a ser, mis hermanos, enemigos ¿de quién? A veces nuestras acciones, nuestra dureza de corazón, nuestro no a quebrantar nuestro corazón, ponerlo bien fuerte, ¿verdad? Pensando que yo lo sé todo, pensando que nadie quiere que me corrija, nos puede llegar a hacer ¿qué? Con lo que dijo el etíope, ¿verdad? Dice, murieron todos los enemigos tuyos, y en esos enemigos estaba ¿quién? Tu hijo. Y a veces, mis hermanos, uno se puede llegar a convertir, ¿verdad?, en enemigo de nuestro Dios y pagar las consecuencias, pues, caras, ¿verdad? Todos, mis hermanos, en esta vida pasa factura, mis hermanos. Si yo me porto bien, me va a ir bien. Pero, mis hermanos, si yo me porto mal, pues, mis hermanos, por lógica nos va a ir, pues, mal. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice Segunda de Samuel, capítulo 18,
versículo 1 al 33. Segunda de Samuel, capítulo 18, del 1 al 33. Dice así: David pues revisó el pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos a Segunda de Samuel, perdón mis hermanos, era segunda de Samuel capítulo 13, de 13 al 30, 38, perdón. Vamos a ver la historia que les conté. Segunda de Samuel capítulo 13, del 30 al 38, dice así: Y estando aún ellos en el camino, llegó David el rumor que decía: Absalón ha muerto a todos los hijos del rey, y que ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantóse David, rasgó sus vestidos y echóse en tierra, y todos sus criados rasgados sus vestidos estaban delante. Dice: Y Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han muerto todos los jóvenes, hijos del rey, que Amón es muerto, porque en boca de Absalón estaba puesto desde el día que Amón forzó a su hermana. Aquí, mis hermanos, volvemos a ver que, verdad, desde ese día que, verdad, que Amón, verdad, abusó a su hermana, desde ese día Absalón quedó con ese resentimiento, verdad, el cual pues no pudo sanar, nunca pudo sanar eso, verdad, porque no buscó a Dios, mis hermanos, no buscó la dirección de nuestro Dios, no buscó el consejo de nuestro Dios, y pues, mis hermanos, a través del tiempo, pues eso le pasó, verdad, le pagó factura, mis hermanos, pues tiempo después. Aquí vemos, verdad, que dice que desde ese día, pues quedó con ese resentimiento. Dice el 33: Por tanto ahora no ponga al Señor mi rey en su corazón esa voz que dice: Todos los hijos del rey son muertos, porque solo es muerto Amón. Absalón huyó luego, entre tanto, alzando sus ojos. El mozo que estaba en atalaya miró, y he aquí mucho pueblo que venía a sus espaldas por el camino hacia el monte. Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos de Israel que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Y como él acabó de hablar, y he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. ¿Verdad, mis hermanos? A pesar, verdad, de que Absalón pues era culpable, verdad, por lo que le había hecho su hermana, verdad, a pesar de que Amnón, verdad, era culpable, verdad, mis hermanos, no le tocaba hacer justicia a Absalón, verdad, y pues el rey David lloró aún por Amnón, mis hermanos, que había hecho pues también lo malo delante de nuestro Dios. Vamos a leer ahora lo que nos dice en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Versículo del 3 al 4. Dice así: Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviera a ti diciendo pésame, perdónale. Aquí, mis hermanos, es cuando la palabra de nuestro Dios es bien importante en nuestra vida. Porque si nosotros conocemos esas historias que pasaron en la antigüedad, hay muchas historias, mis hermanos, que nos enseñan a cómo actuar en los días de hoy. Porque hoy todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero si uno, mis hermanos, lee todas esas historias, lee las Sagradas Escrituras, uno va a poder, ¿verdad?, sobrellevar esos problemas y solucionarlos. Y después, ¿verdad, mis hermanos? Algo bien bonito, viene Jesucristo y sigue predicando, ¿verdad?, sigue enseñándonos. Y Él quiere, mis hermanos, que nos renovemos, Él quiere que sanemos, Él quiere, mis hermanos, que superemos todos los problemas que antes pasaron. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero a nosotros nos corresponde buscarlo, mis hermanos. Nos corresponde acercarnos a sus pies, doblar nuestro corazón y decir, ¿verdad?, renuévame, dame un corazón, ¿verdad?, sencillo, un corazón humilde, para que así podamos nosotros crecer, ¿verdad?, espiritualmente. Dice Deuteronomio, capítulo 30,
Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice así: a los cielos y la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que hoy he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. ¿Verdad? Eso es lo que Dios le dijo, ¿verdad?, a los antepasados, mis hermanos, a los del pueblo de Israel. Dice aquí, ¿verdad? Dice, los cielos y la tierra pongo de testigos, que ahora les digo, ¿verdad? Yo les pongo la vida y la muerte, la bendición y la bendición y la maldición. Dice, pero te recomiendo que escojas, ¿qué? La vida, ¿verdad, mis hermanos? Todos queremos tener bendición en nuestra vida, mis hermanos, yo creo que sí. Pero sí se necesita, mis hermanos, esfuerzo. ¿Qué dicen, mis hermanos, cuando las personas del mundo? Siempre, yo he escuchado mucho esa expresión. Mucha gente dice, creo que no es necesario ir a una iglesia, yo creo solamente en Dios. O sea, yo creo que no existe la iglesia verdadera, yo creo que solo Dios. Pero cuando uno, pues a veces uno ignora lo que está en la palabra de nuestro Dios, uno tiene que enseñarle, mis hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que nos dice solamente yo creo en Dios y yo creo que está bien. ¿Qué dice Santiago, mis hermanos, en capítulo 2? Si tú crees en Dios, dice, bien haces. Pero ¿qué crees? Dice, los demonios creen y tiemblan. O sea, se necesita hacer algo más que solo creer. Se necesita esfuerzo, se necesita aceptar al Salvador, se necesita conocer del Evangelio para que vaya transformando tu vida. Entonces ahí abiertamente puedes decir, creo en Dios y Dios está obrando en mí, mis hermanos. Hay mucho trabajo, mis hermanos, que hacer, ¿verdad, mis hermanos? Para que así, mis hermanos, otros, ¿verdad?, de nuestros hermanos también alcancen, ¿verdad? También estén en ese redil buscando la salvación que yo y tú queremos, mis hermanos. Vamos a seguir adelante. Romanos en su capítulo 15, versículo 4. ¿Sabes lo que nos dice el apóstol Pablo a los Romanos capítulo 15, versículo 4? Dice así: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la potencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí no nos confirma, mis hermanos, la Biblia, que dice que todo lo que fue escrito, ¿para qué es, mis hermanos? Es para nuestra propia enseñanza, para que cuando uno esté en un momento, ¿verdad, mis hermanos?, de depresión, para que cuando uno está en un momento de tristeza, un momento de aflicción, veamos que no somos los únicos que estamos sufriendo. Hubo gente que ya sufrió y hubo gente que pudo salir y pudo tomar buenas decisiones, mis hermanos. ¿O ustedes creen, mis hermanos, que los hombres de Dios no estuvieron tristes? Sí, estuvieron tristes. Recordamos Elías, cuando, ¿verdad?, habían matado, él decía que habían matado a todos los profetas, ¿verdad? Él huyó, ¿verdad? Andaba en las cuevas, escondido, ¿verdad? Y dice que él deseó morirse, mis hermanos. Pero ¿qué hizo Dios? Dice que le mandó un ángel con harta comida, ¿verdad? Y nunca le reclamó, oye, ¿por qué deseaste morirte? Si vemos cómo nuestro Dios nos ama tantísimo, porque Él sabe nuestros pesares, Él sabe nuestros problemas, pero si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a seguir motivando. Otro, Jonás, mis hermanos, no le gustó el juicio de Dios a Jonás, mis hermanos. A Jonás no le pareció el juicio. Dijo, pues a mí no me parece que tú no los quieras destruir y de embalde voy a ir. ¿Y qué pasa con Jonás? Se lo trae a una ballena, es verdad, pero él, mis hermanos, desea morirse también. Y dice, ¿sabes qué? Yo me quiero morir porque a mí no me gustó ese juicio, ¿verdad? Después vemos que Jonás comprende el plan divino de Dios. ¿Estuvo triste? Sí. ¿Deseó morirse? Sí. Y vemos, mis hermanos, que en nuestra vida no somos los únicos, mis hermanos. Hombres del ayer, pues también han sufrido, mis hermanos. Vamos a seguir adelante. Mateo capítulo 24. Versículo del 12 al 13. San Mateo capítulo 24 del 12 al 13 dice así:
Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mis hermanos, en estos pasajes, mis hermanos, vemos que aquí, ¿quién está hablando, mis hermanos? Jesucristo. Y nos está advirtiendo, ¿verdad? Cuando les está diciendo, aquí van a venir falsos profetas que los van a intentar engañar, pero aquí les dice algo bien importante, ¿verdad? Dice, va a llegar el momento, ¿verdad? Que muchos ya no se van a amar. ¿Cuántos vemos, mis hermanos, que hay jóvenes que ya ni piensan en el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia del matrimonio, mis hermanos? ¿Que es una qué? Que es una bendición. ¿Cuántos, mis hermanos, no les importa mucho a nuestro Dios? ¿Verdad? Porque aquí Jesucristo le está diciendo, va a haber señales que la gente se va a resfriar. Por la propia maldad, la gente ya no va a querer venir a la iglesia, la gente va a preferir trabajar que venir a la iglesia, la gente va a querer agarrar un buen trabajo antes de venir a la iglesia, o va a poner sus metas, sus objetivos antes que Dios. ¿Y ustedes creen, mis hermanos, que en los días de hoy esto está pasando? Eso pasa en los días de hoy, mis hermanos, pero aquí va un mensaje de motivación. En lo particular a mí me motiva mucho, les dice eso, previene eso, pero aquí hay un mensaje para cada uno de aquellos que se esfuerzan, mis hermanos. Dice el 13, mas el que persevere hasta el fin, ¿este será qué? Este será salvo, mis hermanos. Y eso es algo bien bonito, porque aquí todos queremos ser salvos. Yo creo que todos queremos ser salvos, mis hermanos. Si esta vida es bonita, ¿o quién no ve la vida bonita, mis hermanos? Esta vida es hermosa, mis hermanos. Todos vemos a nuestro alrededor, toda la creación de nuestro Dios es hermosa. Hasta nosotros somos una creación bien bonita. Dice verdad, el salmista David, ¿verdad? Dice que nosotros somos un poquito menor que los ángeles. Dios nos dio altísimas capacidades, nos dio una inteligencia bien grandotota, nos dio un valor inmenso, mis hermanos. Y todo lo que Él hace, mis hermanos, es, mis hermanos, también darnos, es que nosotros logremos, ¿verdad?, esa salvación. Dice Hebreos, ya vamos a ir casi terminando, capítulo 4 al 12. Lo que nos sigue diciendo el apóstol Pablo. Hebreos en su capítulo 4 al 12. Si alguien, mis hermanos, me quiere ayudar con Proverbios 4:23, se lo agradecería mucho. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada y de dos filos, y que aún alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es algo muy bonito, mis hermanos. Es lo que puede hacer la palabra de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Aunque a unos, mis hermanos, ¿verdad?, anduvimos en esos valles, anduvimos en esa sombra, anduvimos en pecado, mis hermanos, nunca perdamos la esperanza, mis hermanos, y nunca perdamos la fe que cualquier persona puede cambiar, mis hermanos, siempre y cuando, mis hermanos, ponga en sus noticias a nuestro Dios, siempre y cuando se humilla a nuestro Dios. Todos, mis hermanos, estamos invitados, todos tenemos la invitación para luchar, ¿verdad?, por esa vida eterna. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad?, que dice que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, mis hermanos. Y es cuando ahí, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios es tan poderosa que cambia nuestra manera de pensar, ¿verdad?, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, y es cuando cambia nuestra vida, y así podemos decir que somos unos verdaderos cristianos, mis hermanos, ¿verdad?, seguidores de Jesucristo. Vamos a leer, mis hermanos, el último texto. Les voy a pedir que se pongan de pie. Lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 4, 23. Vamos a leerlo todos juntos. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Amén, mis hermanos. Pues mis hermanos, siempre, ¿verdad? Esforcémonos por nutrirnos siempre de la palabra de nuestro Dios, porque de eso depende nuestra vida, de que nosotros seamos bien alimentados para así, mis hermanos, dar buenas obras y también glorifiquemos con eso a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros.